Es que el cerebro humano es un cerebro que necesita hacer una serie de funciones y las necesita hacer igual que el león necesita cazar. Necesita aprender para empezar. Necesita después ser actor de lo que ha aprendido. Y pues finalmente necesita ser creativo de lo que ha aprendido. Esas tres cosas. Si se quedan las dos primeras, lo único que va a caer es en la monotonía, en el aburrimiento. Y cuando ocurre el aburrimiento, el cerebro dice, hay que hacer algo porque me aburro. Y cuando hay que hacer algo porque me aburro, sale a la calle y lo primero que se encuentra no es precisamente a Albert Einstein, se encuentra a un señor con una cerveza en la mano o a un señor peor, con alguna otra droga peor todavía. Y eso le produce la satisfacción suficiente, porque las drogas producen una serie de satisfacciones, y el niño cae en la trampa de la droga. ¿Y qué es la trampa de la droga? ¿Cómo funciona toda esta historia de la droga? Bien, resulta que tenemos un sistema para aprender que premia o no premia las cosas dependiendo de si son buenas o malas. Cuando una cosa es buena, hay una serie de neuronas que son unas neuronas que premian los actos que son positivos para nosotros. Imaginaros que el ser humano es un gran laboratorio que permanentemente está analizando todos esos datos que decíamos al principio. Bueno, pues resulta que ese analizador que está permanentemente analizando va a aprender esto, lo otro, lo demás allá, y si es bueno, eso va a ser reforzado por ese sistema de premio o va a ser castigado por el sistema de castigo. Por ejemplo, ahora imaginaros que estamos en el Paleolítico. Hay que tener mucha imaginación, pero bueno, vamos a imaginarnos que estamos en el Paleolítico. Que no había ni comida, era un horror, todo el día teniendo que buscar agua, comida, bueno, un espanto que ahora se dice la gente que hay estrés, esto es de broma, ¿no? Porque si eso no era estrés, que venga Dios y lo vea. Lo que pasa es que es otro tipo de estrés que también es. ¿Qué ocurre? Que en el Paleolítico yo tenía que ir a buscar esa comida y probar nuevos alimentos cuando se acababan los que había habitualmente. Pero probar un nuevo alimento era una cosa horrible. ¿Por qué? Pues porque podía ser venenoso. Es decir, el probar nuevas cosas no estaba en principio en nuestro cerebro como algo bueno. Por eso el cerebro tiene una parte que es conservadora. Aunque no lo creáis, tenéis el Parlamento metido en la cabeza. Es conservadora. Y otra parte que es progresista. La parte conservadora tenía la utilidad y tiene la utilidad de ser prudente, de no cometer graves errores, de calcular bien si va a ocurrir algo o no va a ocurrir. Algo malo, me refiero. Entonces, no se incorporaba un alimento hasta que alguien lo probaba. Y naturalmente lo probaba uno y los demás miraban y esperaban un tiempo prudencial a ver si caía. Y si caía, que aquello no era muy bueno. Pero si sentaba mal solamente, lo que hacía es que el sistema de castigo hacía recordar, hacía que en el cerebro se unieran unas sinapsis con otras para recordar que esa seta o ese producto era maligno. Al revés, cuando es bueno, pasa lo mismo. Cuando algo de verdad sienta bien, pues ¿qué ocurre? Que el sistema de recompensa dice, pues esto es fenomenal, a premiarlo. Y entonces se unen muchas más neuronas y el aprendizaje se acelera. ¿Qué ocurre con las drogas? Pues que las drogas actúan directamente en el sistema de recompensa. ¿Me pones una...? No, esta está bien. ¿El sistema de recompensa dónde está? Pues mira tú, por dónde ni siquiera está en el cerebro humano, está en el del mamífero. Es algo que es muy antiguo, mucho más antiguo que la conciencia humana. Y por tanto, es algo muy manejable por los químicos, por los químicos que entran ahí. ¿Qué ocurre cuando llega una droga? Cuando llega una droga, se produce una actividad del centro de recompensa de una manera brutal. Pero brutal, pero no lo podéis ni imaginar. Es más, no hay nadie o casi nadie que se divierta si no hay alcohol en la fiesta. Uno se bebe una copa, otros dos, otros tres,
Pero todo el mundo, de alguna manera, esto es lo que le estamos enseñando a nuestros hijos, por cierto, todos de alguna manera estamos bebiéndonos la cervecita, o el whisky, o tal. Bueno, bien, eso va directamente al sistema de recompensa. Y milagro, como yo tengo un montón de disonancias por mi educación, y tengo timidez, tengo tal, todo eso ha provocado una inestabilidad de la personalidad enorme, pues cuando me tomo la copa, se produce el milagro de los milagros. Me atrevo a ir a hablar con la chica rubia del fondo de la discoteca, incluso a ser simpático, cuando realmente soy un tío que no soy capaz de hablar nunca jamás con una señora, y muchísimo menos con una señora que sea guapa. Bueno, pues no soy capaz de venir aquí y dar una conferencia peor o mejor sin beberme un vino. No soy capaz de saludar a fulanito sin tal. Pero el milagro es que cuando yo me tomo eso, además del sistema de recompensa, se produce una desinhibición en otros sectores del cerebro y hace que el individuo se sienta más seguro. Esa es la luna de miel de las drogas, claro. Esto, como comprenderéis, esa luna de miel no termina muchas veces muy bien. En general, no termina bien, porque si alguien, para que le pasen todas estas cosas, en vez de confiar en su cerebro y entrenarlo, se tiene que tomar una droga, pues ya está funcionando de pena morena. Bien, el sistema va a recompensar todos los procesos que le parezcan positivos, pero el sistema es estafable y la droga lo estafa. Vamos a estafar al sistema neurológico. Vamos a estafarlo, por ejemplo, con azúcar. Cuando llega azúcar a la boca, pues se produce una señal al cerebro y en el cerebro se produce la sensación de que ha llegado algo dulce. Algo dulce, ¿qué significa en el idioma del cerebro humano o del cerebro animal? Significa energía, significa gasolina. Sabéis que las células funcionan con glucosa. Bien, pues cuando detectan glucosa se pone todo muy contento, ¿no? Y se pone todo a funcionar como una moto. Que llegara glucosa en el paleolítico era un milagro. Que llegue el glucosa hoy es una cosa tirada, o sea, la tenemos en la nevera, en cualquier sitio, ¿no? En forma de productos, de pasteles, de tal. Bien, el cerebro manda información al páncreas y libera insulina. La insulina sale al torrente circulatorio, llega a los intestinos, esperando la llegada de esa glucosa, porque la tiene que transportar. Y una vez que llega, la transporta y a correr. Pero ¿y cuándo usamos un edulcorante? ¿Qué ocurre? Pues ocurre que cuando llega el dulzor a la cabeza pasa exactamente lo mismo. El sistema manda información al páncreas y se genera insulina. Y esa insulina queda libre. Y esa insulina libre no puede estar libre, con lo cual lo que hace el individuo es intentar comer más, porque es la información siguiente que le da el cerebro. Es decir, tomar edulcorantes, salvo que sea dentro de una dieta, que está comiendo otras cosas, tomarlo solamente, yo que sé, como un té, que no aporta ninguna caloría, no solamente nos va a quitar el hambre, sino que os la va a poner. Así que os aconsejo que no lo hagáis. Pero ya hemos estafado al sistema. Bueno, cuando llega la droga, ¿qué ocurre? Pues pasa algo parecido. Llega al sistema, en este caso, en el caso del alcohol, bueno, todas tienen algunas excitan, otras deprimen, otras adormecen, otras, bueno, hay de todo, otras son alucinógenos. Pero llega al sistema, el sistema analiza que es un tóxico cuando tú te tomas una copa de vino. El hígado dice, ¿pero qué haces, tío? Claro, ¿por qué? Porque lo analiza, lo degrada y se produce un tóxico gravísimo que es el acetaldehído. El acetaldehído es el responsable de todas esas dolores de cabeza del día siguiente, de yo ya no volveré a beber nunca más porque esto es un horror, y todo este tipo de cosas. Bien, naturalmente cuando se le pasa a uno el recuerdo, ¿por qué vuelve a beber? Es absurdo. Si me comí una seta que me sentó mal, no la vuelvo a comer, ¿a que no? Y si me tomo un mejillón en malas condiciones, estoy 7 años sin comer mejillones, si es que los vuelvo a comer, ¿no? Sin embargo, aquí hay una doble lectura. Y esa es la lectura que yo quiero que veáis. Resulta que el sistema de recompensa se activa con el alcohol. Con el mejillón no, pero con el alcohol sí. Y entonces le gana al análisis que ha hecho el hígado, el intestino o lo que sea.